¿Trágico accidente o asesinato planificado? Vamos a ver las alturas. Los investigadores reabren un misterio de hace 55 años. Fue un accidente de importancia mundial. ¡Nos caemos! ¡Prepárense! ¿Cuál fue la causa del accidente que mató al secretario general de la ONU? Fue devastador. Ese hombre era un referente de la paz mundial. ¿Cómo pudo una misión secreta en África acabar en tragedia? ¿Un error humano? Hay personas que no creen que Dag Hammarskjöld muriera en un accidente fortuito. Creen que tiene que haber algo más. Las teorías abundan. Dag Hammarskjöld ha sido asesinado. Punto. Puede que la verdad por fin salga a la luz. Como investigador no quiero cerrar ninguna puerta. Mayday, catástrofes aéreas. Misión mortal. El investigador sueco de accidentes aéreos, Sven Hammarberg, está entrando en un mundo de intriga y mortales conspiraciones en plena Guerra Fría. Una comisión especial creada por la ONU le necesita para determinar si un desastre aéreo ocurrido en 1961 fue un accidente o un asesinato. La comisión sabía que yo tenía experiencia en accidentes antiguos. Por eso me llamaron. La presión para llegar al fondo de un misterio que es tan controvertido hoy en día como lo fue hace 55 años es enorme. Hay muchos aspectos que jamás se tuvieron en cuenta. Quizá no sirvan para sacar la verdad a la luz, pero había que revisarlos detenidamente de nuevo. Hammarberg analiza los acontecimientos desde la noche previa al fatídico vuelo. Un avión de transporte de las Naciones Unidas, el Albertina, está en una misión vital en África Central. Destino final, Ndola. Hora de llegada, las 12:20 de la noche. Su destino es el aeropuerto de Ndola, en la colonia británica de Rodesia del Norte. Recibido viento en Ndola, 120 a 13 kilómetros por hora. Visibilidad de 8 a 16 kilómetros. Hay un poco de niebla. Los controladores y los mandatarios locales esperan ansiosos la llegada de una de las personas más importantes del mundo. Estableced altímetro, 30.15. Recibido. Solicito descender a 57. Petición aceptada. Despejado para descender a 1800 metros. A bordo del DC-6 está Dag Hammarskjöld, el secretario general de la ONU. Al menos quieren hablar. ¿Qué más sabemos de sus últimas peticiones? Está volando desde el Congo para entablar conversaciones de paz con un líder rebelde. Hammarskjöld y seguramente sus acompañantes a bordo eran conscientes de que se trataba de una misión muy difícil. Era el secretario general de la ONU y el riesgo físico formaba parte de su trabajo. Muy bien. Descendiendo a 1800 metros. 1800, señor. No hay tráfico por delante. El comandante Per Halonquist tiene 35 años. La visibilidad será bastante buena cuando descendamos más. Lars Litton, de 29 años, es el copiloto. Pilotar un avión de transporte en el Congo durante la década de los 60, durante la descolonización, suponía un reto muy importante para cualquiera. Robert McIntosh, expiloto e investigador de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, pilotó para la ONU durante los años 60. Tuve mucha suerte cuando estuve en el Congo, porque había muchos mercenarios por la zona, pero jamás vi ningún agujero de bala en ningún avión de los que piloté. 2000. Vale.
Dame 2000 revoluciones por minuto y 50 centímetros. ¿Altitud mínima de aterrizaje? 1500 metros. Pero veremos la pista mucho antes. El avión abandonó la capital congoleña Leopoldville hace algo más de 6 horas. Por razones de seguridad vuela por una ruta indirecta hacia Ndola. Habían modificado la ruta del avión para evitar sorpresas desagradables. Lo primero es ampliar el alto al fuego. No nos pueden ver como enemigos aquí. Para evitar cualquier emboscada, no se ha registrado ningún plan de vuelo y los pilotos apenas han hablado por la radio durante todo el trayecto. La misión es un secreto bien guardado. ¿Se dirigirán a Salisbury después de Ndola? Negativo. Incluso en los momentos finales del vuelo, deben mantener en secreto la misión. ¿Se quedan en Ndola? No saben quién podría estar escuchándoles. Negativo. Debido a problemas de aparcamiento, necesitamos saber sus planes. Se los diremos en tierra. Recibido. A veces se ha puesto en entredicho la seguridad del aeropuerto y del espacio aéreo de alrededor. Las fuerzas contrarias habrían tenido oportunidades de disparar al avión en su aproximación final. Lista de comprobación predescenso. ¿Luces anticolisión? Encendidas. ¿Cabeza del cilindro? Comprobada. Velocidad 330 kilómetros por hora. Pregunta a los pilotos cuánto queda para aterrizar. El secretario general y su delegación deberían estar en tierra en 10 minutos. Ya vemos vuestras luces. Estamos sobre Ndola. Descendiendo. Recibido. Altura 1800 metros. Recibido. Aterrizarán en 10 minutos. Debido a la inusual ruta, el avión necesita volar más allá del aeropuerto de Ndola y dar la vuelta para aterrizar en su única pista. El aeropuerto de Ndola está prácticamente en medio de la nada. Tiene una pequeña torre de control y unas colinas cerca, pero aproximarse por la noche es bastante difícil. 330 kilómetros por hora. La velocidad es buena. Gracias. Hay que estar muy pendiente de los peligros que puede haber en un aeropuerto tan pequeño. Los pilotos comienzan el giro final hacia la izquierda que les dejará alineados con la pista del aeropuerto. La misión en Ndola está a punto de empezar. Una misión que podría cambiar el destino de varias naciones. The United Nations Security Council meeting again to deal with the difficult and dangerous Congo situation. It was resolved to call upon Belgium to withdraw her troops. Al principio de los 60, el Congo era una cuestión de máxima prioridad en la Guerra Fría. Tenía una importancia geoestratégica enorme. Hacía poco que el Congo se había independizado de Bélgica, pero la nueva región sur del país, Katanga, se había declarado estado independiente. Había comenzado una sangrienta guerra civil. En Katanga se encuentra la mina de uranio más grande del planeta y potencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan cada uno a un bando. El riesgo de que se produzca una catástrofe mundial es muy real. Es importante recordar que las bombas nucleares que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki contenían uranio de Katanga. Hammarskjöld espera resolver el mortal conflicto y ayudar a la reunificación del Congo. Pero en Ndola, los controladores están cada vez más preocupados. Albertina, aquí torre de control. ¿Me reciben? El avión del secretario general se ha retrasado. ¿Dónde está el avión? ¿Por qué no lo vemos? Albertina, por favor, contesten. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no contestáis? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no contestáis? Albertina, por favor, contesten. 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 Albertina, por favor, contesten.
Esas serían las preguntas que se harían los controladores aéreos en ese momento. El controlador se pone en contacto con otros aeropuertos de la región. Salisbury, aquí control de Ndola. ¿Os ha contactado el Albertina de la ONU? Negativo. Quizá la misión secreta de la Albertina se haya desviado en el último momento. Lusaka, aquí control de Ndola. ¿Os ha contactado el Albertina de la ONU? Negativo. El avión con una de las personas más importantes del mundo a bordo ha desaparecido. Es un misterio que intrigará a Ndola y al resto del mundo durante décadas. Al amanecer, la noticia de la desaparición del secretario general de la ONU corre como la pólvora. Nos enteramos de que había desaparecido. ¿Pero qué podíamos hacer? No podíamos quedarnos quietos. Clyde Sanger cubría la misión de Hammarskjöld en África para el periódico The Guardian. Nos juntamos varios periodistas y alquilamos un avión para llegar a Ndola y sobrevolar la zona. Vimos dónde había caído el avión. En la ladera de una colina a 14 kilómetros al oeste del aeropuerto, los periodistas ven un corte entre los árboles. Era bastante amplio. Algo había cortado una zona del bosque, dejando un espacio abierto con árboles destrozados. Pasara lo que pasara en el cielo, era obvio que el vuelo se había estrellado violentamente, provocando un intenso incendio. Al llegar, las autoridades locales encuentran los cuerpos rodeados de los destrozados restos del avión. La policía de Rhodesia del Norte no nos dejó acercarnos. Dijo que teníamos que verlo desde la distancia. Encontraron una parte bastante grande del fuselaje en un punto que nosotros también veíamos. Después nos dijeron que Dag Hammarskjöld había fallecido. For over 8 years, Dag Hammarskjöld spoke for and personified the United Nations organization. An economist from Sweden, he took over from Secretary General. Este secretario general era un hombre muy famoso, un referente de la paz mundial. Fue un accidente de importancia mundial. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans, expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary General of the United Nations, Mr. Dag Hammarskjöld. Con la pérdida de Dag Hammarskjöld y su delegación, la posibilidad de paz en el Congo se desvanece. Las autoridades locales no tienen ningún interés en continuar con la misión del secretario general. Su misión era intentar reunificar la provincia que más le preocupaba, la provincia de Katanga. Y eso iba en contra de los intereses de mucha gente. Creo que es bastante obvio que había muchas personas con intereses diferentes que no sentían la muerte de Hammarskjöld. Las políticas de la Guerra Fría en torno al vuelo de Ndola llevaron a muchos a especular con que el avión del secretario general había sido abatido. ¿Había alguien que quisiera ver muerto a Hammarskjöld? ¿Por dónde quieres que empiece? El mundo pronto sabría más datos del accidente gracias a una fuente muy sorprendente. Increíblemente había un superviviente. A pesar de todo, un agente de seguridad de la ONU de 36 años ha sobrevivido al impacto y al devastador incendio. Harold Julian está en una situación crítica. Si se recuperase y contara lo sucedido, podría aportar pistas muy interesantes. Mientras esperan para escuchar lo que Julian pueda contar, los investigadores de Rhodesia comienzan a buscar pistas entre los restos. Pero se enfrentan a una tarea titánica. Un 80% del fuselaje está completamente fundido. Todos los investigadores de accidentes aéreos buscan siempre las mismas cosas, como saber si todo el avión está en el lugar del accidente. ¿Falta algo? ¿Están la cola, las alas, los motores? Todos esos elementos básicos son elementales. Eso es, chicos. Despacio y con cuidado.
Entre los quemados restos hay numerosos efectos personales. Conmovedores recordatorios de tantas vidas truncadas. Estos objetos pueden ayudar a los investigadores. Los relojes de muñeca dañados por el repentino impacto señalan la hora exacta del accidente. Las 12:13. El avión del secretario general se estrelló contra el suelo 3 minutos más tarde de su última transmisión por radio. ¿Qué pasó en esos 3 minutos? ¿Dónde estaban esos 3 minutos? ¿Hay testigos? ¿Tenían alguna dirección concreta? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Hay alguna posibilidad de que interviniera alguna fuerza externa? Quizá alguien disparó desde tierra o desde el aire para derribar el avión. Ya vemos vuestras luces, estamos sobre Ndola, descendiendo. Ni la grabadora de voz de cabina ni el registrador de datos de vuelo podrán resolver esas vitales preguntas acerca de los últimos momentos del vuelo. El DC-6 no llevaba ninguno de los dos. La única oportunidad de saber de primera mano qué pasó recae sobre el malherido agente de seguridad de la ONU. Doug dijo: retroceded. Las pocas palabras de Harold Julian son muy impactantes. Explotó. Insinúa que el avión explotó antes del impacto. Hay que retroceder. Y después se produjo el impacto. Su estado no era nada bueno tras el accidente. Estaba bajo los efectos de unas medicinas muy fuertes. Era difícil determinar la validez de sus afirmaciones. Los investigadores esperan que Julian pueda aportar más detalles cuando se recupere, pero no pudo. Falleció 5 días después del accidente. ¿Explotaría antes del impacto, como dijo Julian? ¿Podría algún misil o bomba haber derribado el avión del secretario general? Los rebeldes separatistas cuentan con un avión de combate capaz de derribar un DC-6. Un Fuga Magister fabricado en Francia llevaba días atacando aviones en esa región. El Fuga podría estar esperando al DC-6. Podría haberle disparado. Los investigadores estudian el manual de vuelo del Fuga y descubren que su autonomía máxima es de 419 kilómetros. Es un hallazgo clave, ya que la base de aviones de combate más cercana está a 425 kilómetros de distancia. Es imposible que un caza saliera de esta base, disparara un avión aquí y volviera a la base. La posibilidad de que un Fuga encontrara el avión en plena noche, le disparara y regresara a la base de forma segura y con el suficiente combustible no era algo factible esa noche. Los investigadores analizan la cubierta de metal del DC-6 en busca de alguna prueba que confirme que fue atravesado por una ametralladora o un misil. Pero no encuentran nada. Y dando un paso más allá, comprueban las cenizas del lugar del accidente en busca de explosivos. Lo buscaron incansablemente. Dividieron las partes de metal y los elementos pequeños para analizarlos, pero no encontraron nada. Cuando los investigadores estudian los restos clave del DC-6, todo apunta a que se trataba de un avión que se disponía a realizar un aterrizaje normal. Desplegaron los flaps y el tren de aterrizaje. Estaban preparados para aterrizar. Flaps 30. Flaps 30. El tren de aterrizaje estaba bajado y los flaps extendidos. Bajando velocidad a 200 kilómetros por hora.
Si hubieran sufrido un ataque, habrían querido salir corriendo de ahí. Eso indica que no hubo ningún ataque ni por tierra ni por aire. A pesar de todos los rumores, los investigadores de Rhodesia no pueden encontrar nada que pruebe un ataque. La causa del accidente que mató a 16 personas en una misión secreta de la ONU sigue siendo un misterio. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Prepárense para el impacto! Once días después del accidente en Ndola, mandatarios de todo el mundo se reúnen en Uppsala, la ciudad natal de Dag Hammarskjöld, para un funeral de Estado. En la corona de flores de su familia solo aparecen dos palabras. ¿Por qué? Fue devastador. Hammarskjöld era una persona absolutamente íntegra. Creía en la justicia, creía en la igualdad, creía en la solidaridad. Analizando el historial de reparaciones de la Albertina, los investigadores descubren algo desconcertante. Agujero de bala en el motor 2. Eso no es algo que se vea todos los días. Pocas horas antes de que el DC-6 despegara rumbo a Ndola, había sido tiroteado. Había grupos en tierra que disparaban a cualquier avión, con tal de entorpecer las cosas. Los mecánicos arreglaron los daños del motor y el avión pudo volver a volar. Este hallazgo hace que los investigadores se pregunten: Así que, ¿estaría muy dañado el motor? Hemos perdido potencia en el motor 2. Máxima potencia en el motor 1. Listo. Quizá el dañado motor fallara en un momento crucial, provocando que el Albertina perdiera altura de repente. Si esta teoría era cierta, los investigadores deberían poder confirmarla examinando las hélices más de cerca. Tuvimos que analizar las palas de las hélices una a una y ver si se habían doblado al entrar en el bosque. Debían de girar muy deprisa para destrozar tanta madera. Los daños provocados por las hélices no dejan lugar a dudas. Giraban normalmente cuando se chocaron contra los árboles. Eran bastante simétricos. Eran los típicos daños que causan unos motores completamente operativos cuando se produce un accidente. No puede ser un fallo de motor. El agujero de bala en el motor no fue la causa del accidente. Según la carta de navegación, aquí deberían estar a 1800 metros. Los investigadores examinan la carta de navegación para Ndola. La colina mide 1300 metros. Y calculan la altura a la que el Albertina debería haber volado en el momento del accidente. Añádele otros 20 metros por los árboles. Eso significa que deberían estar a unos 500 metros por encima del bosque. En el lugar del accidente, los daños provocados a los árboles indican que el avión avanzó más de 250 metros antes de parar. Esa distancia indica que el avión impactó contra los árboles con un ángulo muy bajo mientras descendía gradualmente. El avión cayó sobre los árboles en un ángulo muy poco pronunciado, como si estuviera aterrizando. Yo pilotaré. Tú maneja las luces. Recibido. Los investigadores se preguntan cuándo empezó todo a ir mal. ¿Por qué descendió tanto el Albertina? La transcripción dice: ya vemos vuestras luces, estamos sobre Ndola, descendiendo, recibido, llegando a los 1800 metros. La conversación de radio entre los pilotos y el controlador muestra claramente que la tripulación veía el aeropuerto desde una altura segura 10 minutos antes de impactar contra el suelo. Ya vemos vuestras luces, estamos sobre Ndola.
Sabemos que fue aquí donde vieron el aeropuerto a unos 1800 metros de altura. Pero la transcripción revela algo más, una sola e inesperada palabra. Descendiendo. El Albertina ya estaba descendiendo cuando pasó por encima del aeropuerto. Es una pista importantísima. Sigue perdiendo altitud aquí. Y luego continúa descendiendo hasta que impacta contra la colina aquí, a 1310 metros. Por alguna razón, los pilotos comenzaron a descender demasiado pronto. Es incomprensible que quisieran estar por debajo de los 1500 metros en la aproximación al aeropuerto. Los investigadores no saben explicar por qué los pilotos acabaron malinterpretando tanto la altura a la que estaban. Algo tuvo que despistarles. ¿El qué? Estudian la posibilidad de que un altímetro defectuoso despistara a los pilotos. Destino final en Dola. Hora de llegada, las 12:20 de la noche. 30 minutos antes de la hora prevista para el aterrizaje, el comandante contacta con la torre de control de Ndola. Recibido. El controlador le da una información muy importante. Estableced altímetro a 30.15. Recibido. Los pilotos deben calibrar los altímetros para cada aeropuerto en el que aterrizan, teniendo en cuenta la altura de la pista sobre el nivel del mar. La torre de control les indicó cómo ajustar la presión barométrica del aeropuerto. Para ello tenían que pasar la información de milibares a centímetros e insertarla en la pequeña ventana de ajuste de los altímetros. Comienzan a examinar los instrumentos en busca de alguna prueba de que los pilotos insertaran una información incorrecta en el altímetro. Una serie de números que muestran la presión barométrica les ofrece una respuesta. Los investigadores comprobaron los 3 altímetros del aparato y descubrieron que funcionaban correctamente y que estaban bien configurados. Los altímetros no tienen ningún fallo. Otro callejón sin salida. ¿En qué nos centramos ahora? Mientras los investigadores del accidente siguen buscando respuestas, los forenses descubren algo sorprendente. Parece como si algunos de los pasajeros hubieran sufrido heridas de bala. Encontrar cuerpos con heridas de bala entre los restos del avión es algo muy interesante que hay que investigar. Quizás sí que haya algo siniestro detrás del accidente. Los investigadores criban la tierra del lugar en el que una vital misión de paz de la ONU acabó en tragedia. Así encuentran más pruebas de disparos, casquillos y un total de 342 balas recuperadas de los cuerpos de las víctimas y de los alrededores. ¿Les dispararon desde el interior del avión o desde fuera? Los investigadores deben resolver ese misterio. Expertos en balística trabajan para conocer la respuesta. Cuando una bala pasa por el cañón de un arma de fuego, gira. Ese movimiento de rotación crea en la bala unas marcas conocidas como ánimas rayadas. Pero las pruebas de balística revelan otra sorpresa más. Ninguna de las balas tiene ánimas rayadas. No han sido disparadas en ningún momento. ¿Las hemos comprobado todas? Las personas heridas por las balas también llevaban balas porque eran agentes de seguridad y transportaban ese tipo de munición. La investigación mostró que la causa más probable de esas heridas es que las balas explotaran en el accidente y se clavaran en los cuerpos. Los investigadores de Rhodesia concluyen que lo más probable es que las balas explotasen debido al calor del fuego que se produjo tras la colisión e impactasen en los cuerpos. Sin ninguna prueba de sabotaje o ataque ni indicios de ningún fallo mecánico, parece cada vez más probable que la causa del accidente se deba a un error humano.
Eran pilotos con experiencia. Es difícil imaginarse que pudieran cometer un error. ¿Se habrían despistado los pilotos en los momentos finales del vuelo? Un descubrimiento realizado el primer día de la investigación apoyaría esa idea. Cuando los rescatadores buscaron entre los restos, encontraron el cuerpo de un agente de seguridad de la ONU en la cabina de mando. Esta es la zona de la cabina de mando. Encontraron el cuerpo del agente de seguridad aquí. Pregunta a los pilotos cuánto queda para aterrizar. Un visitante en la cabina de mando puede ser una distracción muy peligrosa para los pilotos, sobre todo cuando están a punto de aterrizar. Aterrizaremos en 30 minutos antes de lo previsto. Flaps 30. Flaps 30. Hay que prestar atención a los pequeños movimientos de los instrumentos. Puedes decírselo a los demás. La atención a los detalles, a la altitud, a los instrumentos debe ser máxima. Aterrizaré al comienzo de la terminal. El secretario general desembarcará enseguida. El margen de error es muy estrecho. En cuestión de segundos se estrellaron contra el suelo. ¡Nos caemos! ¡Prepárense para el impacto! Para los investigadores de Rhodesia, las pruebas son claras. Los pilotos perdieron la noción de la altura y comenzaron a descender hasta estrellarse contra el suelo. No hubo ni sabotaje, ni misiles, ni asesinato. Investigaron la posibilidad de un sabotaje o un ataque, pero su conclusión fue que la causa más probable del accidente fue un error por parte de los pilotos. Los que piensan que se trató de un asesinato no se conforman con las pruebas oficiales. Que un secretario general de las Naciones Unidas muera en un accidente de avión es un hecho muy importante. Hay personas que no creen que Dag Hammarskjöld muriera en un accidente fortuito. Creen que tiene que haber algo más. Los 3 informes realizados tras el accidente coinciden en lo mismo. No hay pruebas de asesinato. Se archiva el caso Hammarskjöld. Después, en 2011, 50 años después del accidente, salen a la luz nuevas afirmaciones. La escritora Susan Williams entrevista a Charles Southall, un ex agente de inteligencia de la ONU con una historia impactante. Southall estaba trabajando en una base de monitorización de señales en Chipre la noche en la que se estrelló el avión de Hammarskjöld. Veo el avión de transporte descendiendo. Afirma haber escuchado algo importante. Voy a acercarme a comprobarlo. Podría ser la voz del piloto que atacó el Albertina. Sí, es el Transair DC-6. Cabe la posibilidad de que hubiera una estación de escucha grabando las transmisiones por radio y enviándolas a la Agencia de Seguridad Nacional. Le he dado. Está ardiendo. Se ha estrellado. ¿Es una prueba de lo que realmente sucedió? ¿Asesinaron a sangre fría al secretario general de las Naciones Unidas? Hay más datos intrigantes acerca de la misteriosa llamada de radio que se produjo el día del accidente. Voy a acercarme a comprobarlo. El exagente de la Agencia de Seguridad Nacional asegura que la voz de la grabación no era de alguien desconocido. Se trataba de un famoso piloto belga, un mercenario que pilotaba aviones de combate para las fuerzas aéreas de los rebeldes de Katanga. La noche en la que se produjo el accidente, a mí me tocó trabajar en el turno de noche. Paul Abram también trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional en su base en la isla de Creta, y afirma haber escuchado una llamada de radio similar. La Agencia de Seguridad Nacional nos decía todos los días los lugares a los que Hammarskjöld iba a viajar, cuáles eran las frecuencias que las estaciones en tierra iban a usar y cuál era el número de matrícula de los aviones en los que viajaba. Queríamos saber si estaba cerca de firmar un acuerdo de paz y conocer exactamente dónde estaba y qué hacía en cada momento.
Voy a acercarme a comprobarlo. El 18 de septiembre de 1961 escuché: ¿vemos el avión? Sí, lo hemos comprobado. Es ese. Le he dado. Se ha estrellado. La teoría del ataque adquiere más importancia cuando Williams analiza afirmaciones de testigos que la investigación original descartó por poco fiables. Estos testigos declararon haber visto un segundo avión aproximándose al DC del secretario general a mucha velocidad y disparando. Dag Hammarskjöld ha sido asesinado. Punto. Han derribado su avión. Williams expone su impactante teoría en un revelador libro llamado ¿Quién mató a Hammarskjöld? El libro no aporta ninguna conclusión definitiva, lo cual me parece muy inteligente. Lo que quería lograr, y finalmente ha conseguido, es resaltar el hecho de que había muchas preguntas a las que no se les había dado una respuesta satisfactoria. Las sorprendentes afirmaciones del libro dan sus frutos. En 2013, Sven Hammarberg se une a una nueva búsqueda de la verdad en la que deberá recopilar pruebas para presentárselas a las Naciones Unidas. Mi trabajo consistía en analizar a fondo los detalles y ver si había alguna información nueva. Me pidieron que evaluara las investigaciones que se llevaron a cabo en ese momento. Forma parte de una comisión de investigación especial junto a un grupo de distinguidos jueces que volaron a Ndola para entrevistar a los testigos de la noche del accidente. Muchos repiten que vieron dos aviones sobre el cielo de Ndola. Fue muy importante que siguiera habiendo testigos oculares. Muchos tenían testimonios muy creíbles, aunque hace años fueron ignorados. ¿Podría la muerte del secretario general haber sido en realidad un asesinato? Hammarberg analiza los datos intentando responder esa pregunta de una vez por todas. Cuando analicé los datos básicos del accidente, examiné los árboles, el lugar del accidente, las conversaciones por radio. Vale. Vamos a ver las alturas. Estudia el terreno que rodea el aeropuerto de Ndola. Anota la altitud de las colinas y compara sus resultados con lo que se mostraba en la carta de navegación usada por los pilotos de la ONU. Así descubre algo muy sorprendente. Hay una colina aquí, otra aquí y otra aquí. Pero en la carta de navegación no aparecen. Aquí fue donde se estrelló el avión. La carta de navegación de Ndola no mostraba ningún obstáculo ni elevación del terreno al oeste. El terreno de la zona incluye varias colinas al oeste de Ndola que llegan a medir más de 1.300 metros, pero no aparecían en la carta de navegación. Esta colina podría haberles impedido ver el aeropuerto. Los pilotos quizá no fueran conscientes de que había unas colinas al oeste, ya que no aparecían en la carta de navegación. Hammarberg también descubre que los pilotos encargados de transportar al secretario general en su importantísima misión de paz llevaban trabajando 17 de sus últimas 24 horas. Fue un día muy largo para los pilotos. El cansancio fue un factor muy importante. El vuelo duró 6 horas y media y había indicios de que algunas personas de la tripulación estaban bastante cansadas incluso antes del vuelo. Descendiendo a 1.800 metros. No hay tráfico por delante. 1.800, señor. Hammarberg empieza a atar cabos. Se siente cerca de resolver un misterio de hace 55 años que ha suscitado mucha controversia en todo el mundo. Tras revisar concienzudamente todas las pruebas que rodean el accidente de la Albertina en 1961, Sven Hammarberg cree saber que falló en los últimos 3 minutos del vuelo. Y no tiene nada que ver con un asesinato.
Estamos sobre Ndola, descendiendo. Cuando un piloto ve las luces de un aeropuerto después de llevar 6 horas y media volando, es fácil que piense, ya está, solo queda aterrizar. Tras sobrepasar el aeropuerto, los pilotos descienden por debajo de la altura mínima de seguridad, 1.500 metros. 1.300. Al girar para volver al aeropuerto, dejan de ver las luces de la pista. ¿Pero qué? De repente todo estaba oscuro y perdieron sus referencias. Es una situación muy peligrosa. No veo la pista. Los pilotos no saben que hay una colina bloqueándoles la visión porque no aparece en la carta de navegación. Perder de vista el aeropuerto seguramente haría que los pilotos se concentraran más por verlo y perdieran más altura. Antes incluso de que sepan que están en peligro, ya es demasiado tarde. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Prepárense para el impacto! Unos pilotos cansados descienden demasiado pronto sobre un terreno con colinas no marcadas en la carta de navegación. La combinación de dichos factores fue la causa del accidente. Tenemos todos los ingredientes de una colisión contra el terreno en vuelo controlado. Aún a día de hoy tenemos estos problemas en aviación, a pesar de la excelente formación y equipamiento que tenemos hoy en día. Sigue habiendo casos de colisiones contra el terreno en vuelo controlado. Para poder archivar el caso para siempre, los investigadores deben lidiar con un último elemento importantísimo: las grabaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de la noche del accidente. Pidieron a la Agencia de Seguridad Nacional que publicara esos documentos. Su respuesta fue que seguían siendo documentos top secret y que no los iban a publicar. Teniendo en cuenta lo que sé de las grabaciones, las cintas, los facsímiles, etcétera, de este incidente, no me sorprende nada que no hayan salido a la luz. Forma parte de su naturaleza. Han pasado más de 50 años desde el misterioso accidente en Ndola. Sin los documentos de la Agencia de Seguridad Nacional, sigue habiendo dudas sobre la tragedia, pero se sigue trabajando para sacar la verdad a la luz. Para mí, la razón más importante que justifica todo este esfuerzo es que sigue habiendo familiares y compañeros de las víctimas que siguen teniendo dudas de lo ocurrido. Aunque Hammarskjöld muriera antes de poder parar el enfrentamiento en Katanga, muchos creen que su trabajo impidió que el conflicto se descontrolara. Si no hubiera sido por la intervención de Hammarskjöld en el Congo, ese conflicto podría haberse convertido en la Tercera Guerra Mundial. Pocos meses después de su muerte, Dag Hammarskjöld se convirtió en la primera persona condecorada a título póstumo con el Premio Nobel de la Paz. Debemos recordar a Dag Hammarskjöld y al resto de las víctimas como seres humanos que aceptaron arriesgar sus vidas en una peligrosa misión para ayudar a que hubiera un poco más de paz en el mundo.